La alimentación como remedio natural. Subtítulo: La digestión. La recompensa de respetar las leyes de la naturaleza. El respeto manifestado al estómago será recompensado con claridad de pensamiento y fortaleza mental. Sus órganos digestivos no se gastarán prematuramente para testificar contra vosotros. Hemos de manifestar que apreciamos la inteligencia que nos fue dada por Dios, comiendo, estudiando y trabajando sabiamente. Nos compete el sagrado deber de mantener el cuerpo en un estado de salud, que tengamos un aliento agradable y limpio. Debemos apreciar las instrucciones que Dios ha dado sobre la reforma pro salud, reflejando en las palabras y en la práctica la clara luz que tenemos sobre este tema. Efectos físicos de comer en exceso. Subtítulo: ¿Y cómo influye el comer en exceso sobre el estómago? Lo debilita. Los órganos digestivos pierden vigor y sobreviene la enfermedad con todas las secuelas de males. Si una persona estuviera ya enferma, de esta manera aumenta las dificultades que le sobrevienen y disminuye la vitalidad cada día que pasa. Exige de sus facultades vitales una acción innecesaria para hacerse cargo de la comida que ha puesto en su estómago. A menudo la intemperancia se manifiesta en el momento mismo, en dolor de cabeza, indigestión y cólicos. Se ha puesto una carga en el estómago de la cual éste no se puede hacer cargo y sobreviene una sensación de opresión. La cabeza está confundida. El estómago está en rebelión, pero estos resultados no siempre siguen al comer en exceso. En algunos casos, el estómago está paralizado. No se siente ninguna sensación dolorosa, pero los órganos de la digestión pierden su fuerza vital y así el fundamento del cuerpo humano resulta gradualmente arruinado y la vida se hace muy desagradable. Les aconsejo que sigan una alimentación ligera. Estén seguros de que como centinelas cristianos razonables guardan la puerta de su estómago, no permitiendo que pase por sus labios nada que sea enemigo de su salud y de su vida. Dios los tiene por responsables de obedecer la instrucción que les ha dado en la reforma pro salud. La corriente sanguínea que se precipita a la cabeza debe ser vencida. Hay vasos sanguíneos grandes en los miembros cuyo propósito es distribuir la corriente vivificante a todas partes del cuerpo. El fuego que encienden en sus estómagos está haciendo que el cerebro sea como un horno caliente. Coman mucho menos y consuman platos sencillos que no requieren ingredientes pesados. Sus pasiones carnales tienen que morir y no deben ser fomentadas ni consentidas. La congestión de la sangre en el cerebro está fortaleciendo los instintos animales y debilitando las facultades espirituales. Lo que necesitan es menos alimento temporal y mucho más alimento espiritual.
más del pan de vida. Cuanto más nutritiva sea su alimentación, mejor será para ustedes. Subtítulo: estorba a todo el sistema. Tenemos mucho que aprender. Complacemos el apetito consumiendo más de lo que nuestro sistema puede convertir en buena sangre. Es un pecado ser intemperante en la cantidad de alimento consumido, aun cuando la calidad sea inobjetable. Muchos creen que si no comen carne y no les sirven de los productos más concentrados, pueden consumir de los alimentos sencillos hasta que no les sea posible comer más. Esto es un error. Muchos profesos reformadores de la prosalud no son otra cosa que glotones. Colocan sobre los órganos digestivos una carga tan grande que la vitalidad del sistema se agota en el esfuerzo por deshacerse de ella. También tiene un efecto depresivo sobre el intelecto, pues se necesita el poder nervioso del cerebro para ayudar al estómago en su trabajo. El comer en exceso, aún de los platos más sencillos, embota los delicados nervios del cerebro y debilitan su vitalidad. El comer en exceso tiene un efecto peor sobre el organismo que trabajar en exceso. Las energías del alma se abaten con mayor eficacia por el comer intemperante que por el trabajo intemperante. Los órganos digestivos nunca deben de ser cargados con una cantidad o calidad de alimentos cuya entrada en el estómago abrume el organismo. Todo lo que se ingiere por encima de lo que el organismo puede digerir para convertirlo en buena sangre atrofia el organismo, porque no puede convertir ni en carne ni en sangre, y su presencia sobrecarga al hígado y produce una condición mórbida en el organismo. El estómago está abrumado en sus esfuerzos para deshacerse de ello, y entonces hay una sensación de languidez que se interpreta como hambre, sin darle a los órganos digestivos el tiempo para descansar de su duro trabajo, a fin de reponer nuevas energías. Se lleva otra cantidad inmoderada de comida al estómago para poner en marcha otra vez el cansado sistema. El organismo recibe menos nutrición de una cantidad excesiva, demasiado de alimento, aún de buena calidad, que de una cantidad moderada tomado a intervalos regulares. Subtítulo: el ejercicio moderado fomenta la buena digestión. Hermano mío, su cerebro está entorpecido. Un hombre que disponga de la cantidad de alimento que usted toma debe ser un trabajador manual. El ejercicio es importante para la digestión y para gozar de una condición saludable del cuerpo y la mente. Se necesita hacer ejercicio físico. La persona se mueve y actúa como si fuera de madera, como si no tuviera flexibilidad. El ejercicio sano y activo es lo que se necesita. Eso vigorizará la mente. No debe de estudiar ni de hacer ejercicio violento inmediatamente después de una comida completa. Esto es una violación de las leyes del organismo.
Inmediatamente después de comer existe una poderosa demanda de energía nerviosa. La fuerza del cerebro es requerida para un ejercicio activo a fin de ayudar al estómago. Por lo tanto, cuando la mente o el cuerpo se hallan recargados después de comer, el proceso de la digestión resulta entorpecido. La vitalidad del sistema que se necesita para llevar el trabajo en una dirección es distraída para actuar en otra. El ejercicio ayuda a los dispépticos porque da a los órganos digestivos un tono saludable. El dedicarse a un estudio profundo o al ejercicio violento inmediatamente después de comer trastorna el proceso digestivo, porque la vitalidad del organismo que se necesita para realizar el trabajo de la digestión es distraída a otras partes. Pero una corta caminata después de una comida con la cabeza erguida, los hombros echados atrás, realizando así un ejercicio moderado, resulta de gran beneficio. La mente es distraída de uno mismo y llevada a las bellezas de la naturaleza. Cuanto menos atención se preste al estómago, tanto mejor. Si tienen constante temor de que su comida les siente mal, seguramente así será. Olvídense de sus molestias y piensen en algo agradable. Subtítulo: Los beneficios del aire puro. La influencia del aire puro y fresco hace que la sangre circule en forma saludable por el organismo, refresca el cuerpo y tiende a fortalecerlo y a hacerlo saludable, mientras que al mismo tiempo su influencia se siente en forma definida en la mente, pues imparte cierto grado de compostura y serenidad. Estimula el apetito y hace que la digestión de los alimentos sea más perfecta, induciendo un sueño profundo y reparador. Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla mediante libre funcionamiento, pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos. De ahí los pésimos efectos de la costumbre tan común principalmente en las ocupaciones sedentarias de encorvarse al trabajar. En esta posición es imposible respirar profundamente. La respiración superficial pronto se vuelve un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse. Se produce un efecto semejante al apretarse el corsé. Nota de la lectora: hoy en día se reemplaza el uso del corsé por las fajas, que resulta pésimo para la circulación del cuerpo, la expansión de los pulmones y contrae los órganos internos. Continúo la lectura. Así, se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno. La sangre se mueve perezosamente. Los productos tóxicos del desgaste que deberían ser eliminados por la respiración quedan dentro del cuerpo y corrompen la sangre. No solo los pulmones, sino el estómago, el hígado y el cerebro quedan afectados. La piel se pone cetrina, la digestión se retarda, se deprime el corazón, se embota la mente, los pensamientos se vuelven confusos, se entenebrece el espíritu,
y el organismo entero queda deprimido e inactivo y particularmente expuesto a la enfermedad. Subtítulo: Los problemas de una mala alimentación. Si su salud física no se hubiera incapacitado, usted hubiera sido una mujer eminentemente útil. Usted ha estado enferma por mucho tiempo y esto ha afectado su imaginación, de manera que los pensamientos han estado centrados en usted misma y la imaginación afecta el cuerpo. Los hábitos no han sido buenos en muchos aspectos. La alimentación no ha sido la más adecuada en cantidad y calidad. Se ha comido demasiado y alimentos de una calidad pobre que no podían ser convertidos en buena sangre. Ha acostumbrado a su estómago a este tipo de alimentación. Según su juicio, eso era lo mejor, porque se dio cuenta de que sus trastornos de esta manera resultaban menores. Pero esta no fue una experiencia correcta. El estómago no estaba recibiendo el vigor que debería recibir de los alimentos. Tomados en estado líquido, no pueden dársele al organismo fuerza, ni fortaleza, ni salud. Cuando usted cambie estos hábitos y consuma más sólidos que líquidos, el estómago sentirá molestias. Sin embargo, no debe ceder. Tiene que acostumbrar al estómago para que soporte una alimentación más sólida. La preparación de los menús a veces es errónea y viviendo principalmente a base de sopas, cafés y pan, no es una reforma saludable. Tanto líquido introducido al estómago no resulta beneficioso. Que todos los que vivían a base de una dieta semejante sobrecargan los riñones y tanta sustancia líquida debilita el estómago. En el establecimiento, muchos sufrían de indigestión a causa de este tipo de alimentación. Los órganos digestivos son debilitados y la sangre empobrecida. El desayuno consistía en café y pan con compota de ciruelas, y esto no era saludable. El estómago, después del descanso y del sueño, está mejor capacitado para hacerse cargo de una comida importante que cuando estaba fatigado con trabajo. Luego, la comida del mediodía es generalmente sopa y a veces carnes, y así el estómago es empequeñecido. Pero el apetito insatisfecho se complace con una excesiva cantidad de este alimento líquido y así resulta cargado. Subtítulo: Caliente, pero no demasiado. Recomendaría a todos incluir algo caliente en sus comidas todas las mañanas. Por lo menos pueden hacer esto sin mucho trabajo. No se necesitan las bebidas muy calientes, excepto como medicina. El estómago resulta grandemente perjudicado por una cantidad de comida y bebidas muy calientes. De esta manera, la garganta y los órganos digestivos y por medio de ellos los demás órganos del cuerpo se debilitan. Subtítulo: El problema de los alimentos fríos. Los manjares no deben ingerirse muy calientes ni muy fríos. Si la comida está fría, la fuerza vital del estómago se distrae en parte para calentarlos antes que pueda digerirlos. Por el mismo motivo, las bebidas frías son perjudiciales, mientras que el consumo de bebidas calientes resultan debilitantes. Muchos cometen un error al ingerir agua fría con sus comidas. Los alimentos no necesitan ser lavados en el estómago.
Tomada con la comida, el agua disminuye el flujo de la saliva y cuanto más fría, tanto mayor es el perjuicio para el estómago. El agua o la limonada helada tomada en las comidas detendrán la digestión hasta que el organismo haya impartido suficiente calor al estómago de manera que pueda reanudar su tarea. Mastíquese con lentitud, permitiendo que la saliva se mezcle con los alimentos. Cuanto más líquido se lleve al estómago con las comidas, tanto más difícil resultará la digestión de los alimentos, pues el líquido tendrá que ser primero absorbido. Subtítulo: una advertencia a las personas ocupadas. Se me ha mostrado que diga a los obreros y a los maestros y a los estudiantes que es necesario que sean precavidos en lo que concierne al apetito. Hay peligro de descuidar este aspecto y dejar que nuestras preocupaciones y responsabilidades individuales nos absorban hasta tal punto que no se tome el tiempo necesario para comer. El mensaje es el siguiente: tomen tiempo para comer y no carguen el estómago con una gran variedad de platos en una sola comida. El comer apresuradamente de diversas clases de alimentos en una misma comida es un grave error. Bendiciones.